titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Carlos III de Madrid, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense y director, entre otras cosas, del Máster Universitario de Liderazgo Político y Social. Sin más, tiene la palabra el profesor Natera. Sí, voy a ser breve porque ya las horas que son, la verdad es que no conviene abusar demasiado de la paciencia en esta jornada. Me van a permitir que les hable de uno de los elementos de éxito en cualquier estrategia de agenda urbana, y es desde luego un elemento clave, a mi modo decisivo, y creo que se ha convertido de hecho en un elemento, en un bien preciado, en un bien deseable, en un bien escaso, que es el liderazgo político. La demanda, incluso podríamos decir la avidez, el anhelo de liderazgo, parece ser una constante desde hace mucho tiempo en muy diversos ámbitos y sectores, tanto el sector público como el privado. De hecho, entre los instrumentos que nos comentaba el ponente anterior, los instrumentos para hacer realidad esa ciudad sostenible, aparecían muy diversos elementos, pero a mi modo de ver, uno y muy importante es desde luego el impulso político y el liderazgo, entendido bien en clave individual o bien entendido en clave colectiva. Por eso no es extraño que muchos planos del discurso político, muchos planos del discurso periodístico se imponga la percepción, y no solamente la percepción, y también el discurso, de que los liderazgos son un elemento fundamental para mejorar nuestras instituciones y, por supuesto, para implantar este tipo de proyectos. Se trata de un componente prácticamente imprescindible en cualquier proyecto ambicioso de innovación política y social, y en este caso la agenda urbana de Andalucía lo es, por razón de las funciones clave que desempeña: agregación de demandas e intereses, impulso político, redefinición de identidades colectivas, etc. En definitiva, entiendo que el liderazgo es percibido como un elemento esencial, un elemento clave, un factor decisivo para la propia calidad de nuestras democracias. Desde luego que, a mi modo de ver, están siendo asediadas, creo yo, desde muy diferentes frentes en estos primeros lustros del siglo XXI. Ahora bien, cuando hablamos de liderazgo, ¿a qué demonios nos estamos refiriendo? Desde luego podemos referirnos a muchas cosas, ya que se trata de un concepto paraguas que cobija una pluralidad de acepciones. Bien, de hecho, el liderazgo se interpreta en las ciencias sociales desde al menos 4 puntos de vista. Se dice que el liderazgo es un conjunto de cualidades personales. Se habla de los atributos individuales del liderazgo. Se habla de que el liderazgo es un conjunto, unas determinadas pautas de comportamiento. Se habla de las conductas de liderazgo. Se habla también de liderazgo entendido como posición formal de responsabilidad en una organización. Se habla de posiciones de liderazgo. Y, desde luego, también se habla de liderazgo como proceso movilizador que afronta problemas difíciles y que induce de algún modo el cambio. Que afronta problemas difíciles para impulsar una visión. Hoy se ha hablado mucho acerca de visión, la visión de la agenda urbana de Andalucía. También se habla de liderazgo para promover la innovación social y política, o simplemente para infundir cohesión, para infundir ilusión de la ciudadanía a la hora de enfrentarnos a problemas difíciles. Justamente este último sentido de liderazgo es el que, en términos generales, goza de un mayor reconocimiento en la actualidad, y aquí el verbo movilizar es muy importante, en el sentido de que implica para las autoridades públicas y para los líderes actividades diversas como motivar. Hoy se ha hablado también de motivación, organizar, orientar y centrar la atención sobre los problemas importantes. Bien, muchos analistas estarían de acuerdo en que hay 7 tendencias sociales que caracterizan y seguirán haciéndolo en un futuro próximo a nuestras sociedades complejas.
7 tendencias sociales, podríamos decir megatendencias, por parafrasear la expresión de un viejo futurólogo llamado Naisbitt, de un viejo libro, que Megatrends, de los años 90. Desde luego, estas tendencias que os presento, estas 7 tendencias, están ampliamente documentadas en estudios como la Encuesta Mundial de Valores y otros muchos estudios comparados en los que no voy a entrar. Entre las causas principales de estas tendencias están, desde luego, el desarrollo económico, la individualización, la democratización, la secularización, los avances en las TIC, los avances en los medios de transporte, etc. Lo importante a nuestros efectos es que estas 7 tendencias representan imperativos, representan tensiones, representan desafíos contradictorios a los líderes políticos, a las autoridades públicas y, por supuesto, a los liderazgos locales del futuro. Y son clave para la gestión de las ciudades del futuro. Permítanme, muy brevemente, se lo prometo, que les trace unas pinceladas sobre las características de estos 7 desafíos y, desde luego, qué desafío, qué tensión implica para el liderazgo del futuro. El primero de ellos es, desde luego, la gobernanza. La gobernanza, esa palabra de moda, esa palabra atrapa todo desde hace una década y media, y políticos y politólogos en diversos contextos político-administrativos han ido abrazando ese término, el término de gobernanza, como una nueva forma de enfocar, como una nueva forma de pensar acerca de las capacidades del Estado y de sus relaciones con la sociedad civil. A pesar de sus diferentes acepciones, evidentemente, gobernanza implica, en general, intentar superar la exclusividad de los actores estatales en la gestión de los asuntos públicos, reconocer la pluralidad de actores sociales con posibilidad de intervenir en esa gestión y, por supuesto, implica interdependencia. Interdependencia entre los actores políticos o sociales, de modo que induzca su cooperación, aquí la palabra es cooperación, de nuevo ha salido mucho a lo largo de estas jornadas la palabra colaboración y gestión pública cooperativa. La gobernanza rompe con esa visión tradicional de la jerárquica y monopolística del Estado y es reemplazado por una visión mucho más plural, una visión mucho más extrovertida, si me permiten la expresión, donde se gobierna en redes, de gobernanza. Bien, evidentemente, la gobernanza, la era de la gobernanza, esta primera tendencia social, se caracteriza, por tanto, por el auge de las interdependencias complejas entre actores políticos y sociales, entre instituciones públicas e instituciones sociales, por la gestión de redes, la llamada gestión pública cooperativa o colaborativa. Hoy ha salido también, por boca de los propios alcaldes, la expresión gestión pública cooperativa o colaborativa, y por la tendencia a la autoridad distribuida. Y, por supuesto, por la demanda cada vez más importante de la prestación de servicios de forma integrada. De nuevo, la palabra integración ha salido a lo largo de estas jornadas. Pues bien, una de las tensiones y desafíos que plantea la gobernanza para el liderazgo público del presente y del futuro es la de cómo encontrar un equilibrio entre la necesidad de los líderes y autoridades públicas de intervenir con autoridad decisivamente, autónomamente, para enfrentarse a los problemas colectivos, y, por otro lado, con la necesidad, al mismo tiempo, de un liderazgo cooperativo en ámbitos de poder distribuido o compartido. De ahí la dicotomía, liderazgo arriba-abajo, liderazgo compartido cooperativo. En ese difícil equilibrio es una tensión o desafío importante para los líderes políticos y los liderazgos locales del futuro. Por otro lado, por lo que se refiere a la era del empowerment, la segunda gran tendencia de nuestro tiempo es el empoderamiento de los ciudadanos. Algunos dicen el, entre comillas, embalontanamiento de los ciudadanos. Se caracteriza, como sabemos, por el declive de la deferencia, de la reverencia automática hacia la autoridad. Es decir, o mejor dicho, hacia no solo a la autoridad, hacia las figuras de autoridad y a las instituciones públicas establecidas. Esa autoridad
las autoridades o las figuras de autoridad se tienen que ganar su autoridad constantemente. Se la tienen que ganar día a día y, por tanto, de ahí que hable de deferencia o cuestionamiento de esa deferencia automática a la autoridad. Y también la era del empowerment tiene que ver con la reducción de la distancia de poder entre las autoridades y el resto. De nuevo, la tensión para los líderes locales, las autoridades locales del futuro, es la de cómo encontrar ese equilibrio delicado entre un ejercicio no paternalista, un ejercicio interactivo, un ejercicio comprometido con la sociedad, con la necesidad de un liderazgo autónomo, fuerte, que sea capaz de hacer llamamientos difíciles en momentos delicados. Sería, de nuevo, esa tensión entre lo que llamo aquí liderazgo autónomo, fuerte, con autoridad, versus liderazgo interactivo cercano. La tercera gran tendencia social de nuestro tiempo es lo que se llama la era de la transparencia. Se caracteriza por el incremento del acceso a la información sobre cómo funcionan y cuándo fallan las organizaciones públicas y, en consecuencia, con el rápido crecimiento de la proporción de ciudadanos y grupos sociales que quieren saber y creen saber cómo están siendo gobernados. La tensión y desafío para los líderes y autoridades del futuro es la de encontrar, de nuevo, el difícil equilibrio entre la necesidad de la máxima transparencia, de la máxima franqueza o apertura sobre la conducta de los cargos públicos y del rendimiento de las organizaciones públicas, y, por otro lado, la necesaria discreción, vamos a decirlo así, y espacio para la reflexión, discreción que se requiere para tratar temas sensibles, para tratar o para crear delicados acuerdos o equilibrios entre múltiples actores, fuera del contacto del constante foco de los medios y fuera del constante foco de la opinión pública. Lo que llamo aquí la tensión entre liderazgo transparente y liderazgo discreto. La otra gran tendencia de nuestro mundo, ampliamente documentada en la Encuesta Mundial de Valores y otros muchos estudios comparativos, es que vivimos en la era de la inmediatez, que se caracteriza, como bien sabemos, por el desarrollo de las TIC y el aumento de la movilidad, que ha originado un apretamiento, una compresión del espacio-tiempo en la vida económica, en la vida cultural y en la vida política. En este sentido, también se caracteriza la era de la inmediatez por el auge de formas estrechamente conectadas, veloces, interactivas, como sabemos, formas de deliberación pública muy rápidas que se retroalimentan constantemente. De nuevo, a la hora de encarar la era de la inmediatez, existe una tensión muy importante para los líderes y autoridades públicas, y quizás la tensión y desafío para el liderazgo sea la de tratar de encontrar el necesario equilibrio entre, por un lado, el sentido de urgencia y capacidad de respuesta veloz, de respuesta rápida en un mundo cada vez más acelerado, y, por otro lado, con la debida prudencia, la debida paciencia y la debida habilidad para tomar una visión a medio y largo plazo. Esa es la tensión también que podemos encontrar. Otra tendencia axial de nuestro tiempo es lo que algunos autores llaman la era de la accountability, la era de la rendición de cuentas, la era de la responsabilización o rendición de cuentas por sus actos de las autoridades y los líderes. Es decir, se caracteriza por el crecimiento continuo de los mecanismos formales e informales de supervisión, evaluación, control de la calidad, juicio comparativo de los líderes, en definitiva, el escrutinio o evaluación continua de los líderes políticos. Dicho de otro modo, la legitimidad de los cargos públicos y también de las instituciones es ahora mucho más contingente y mucho más dependiente de las percepciones de su rendimiento pasado, podríamos decirlo así. En este caso, la tensión o el desafío para el liderazgo es la de encontrar un adecuado equilibrio entre la obtención de unos resultados creíbles, de unos resultados inspiradores de confianza,
en este escenario de control, en este escenario de alto escrutinio que día a día tienen los líderes y autoridades públicas y directivos públicos, que puede atenazar su capacidad de decisión y acción eficaz y, por supuesto, limitar la confianza en los líderes. Otra de las tendencias de nuestro tiempo, voy muy rápido porque quiero dejar a mis compañeros que también puedan hacer sus aportaciones y es muy tarde. Otra de las tendencias de nuestro tiempo es lo que llaman algunos la era de la fluidez, que se caracteriza por el declive, la decadencia del poder socializador de instituciones, de los vínculos e identidades tradicionales. Y al mismo tiempo la creciente presencia de lo ecléctico, lo diverso, lo líquido, que diría Bauman, el declive de la confianza en paralelo al aumento del miedo sobre la previsibilidad y sobre la solidez de nuestros valores, de nuestras preferencias y de nuestros estudios y de nuestros estilos de vida. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre, por un lado, la necesidad de un liderazgo que sea coherente, claro, tenaz en la persecución de valores y principios, por un lado, y al mismo tiempo con una forma de liderazgo que sea capaz de adaptarse, de ser flexible, de ser sensible a los continuos cambios de estados de ánimo de la gente, de la opinión pública, en sus prioridades y en sus lealtades. Es lo que llama, por un lado, liderazgo coherente de principios y de valores y, por otro lado, liderazgo oportunista basado en objetivos. Por último, vivimos en la era de la globalización, palabra compuesta por las palabras global y local. Se caracteriza por el incremento de la relevancia, por el incremento del protagonismo, por la preeminencia de los problemas transnacionales y el desarrollo de amplios escenarios de gobernanza transnacional, por un lado. Y al mismo tiempo se caracteriza por una creciente reacción cultural en muchas sociedades anticosmopolita debida al temor, al miedo a perder valores, identidades e instituciones de carácter local. En este caso, la tensión o el desafío para el liderazgo es de cómo encontrar el equilibrio, algo de ello hablaron los alcaldes en el coloquio anterior, cómo encontrar el equilibrio, digo, entre la necesidad de institucionalizar capacidades para un liderazgo postnacional, postlocal, por un lado, con el mantenimiento de un liderazgo público que se asienta en comunidades nacionales y locales de las que surge, se alimenta y a las que afecta. A mi modo de ver, y ya para ir concluyendo, quizás la tensión principal o el desafío es que se necesita más que nunca un liderazgo sabio, liderazgo entendido en clave individual o en clave colectiva, un liderazgo sabio, fuerte, prudente y sobre todo un liderazgo creíble. Pero al mismo tiempo entiendo que es mucho más difícil que nunca encontrar ese liderazgo. Una de las propuestas de Koestner y Posner es que no nos parece extraño que una de las principales conclusiones de sus celebradas investigaciones sobre líderes políticos y empresariales de todo el mundo es que más que cualquier otra cosa queremos líderes que sean creíbles. En consonancia con ello, formulan lo que llaman la primera ley del liderazgo: si no creemos en el mensaje, no creeremos en el mensajero. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes principales de la credibilidad? Según esas encuestas, parece ser que durante las 2 últimas décadas la honradez, la visión de futuro, la capacidad para generar entusiasmo y la competencia técnica son, por ese orden de importancia, parecen ser, los componentes más citados y seleccionados por los encuestados como las fuentes esenciales de la credibilidad. Muchas gracias.
Bien, seguidamente tiene la palabra la profesora Mariona Tomás, que pronunciará una ponencia que lleva por título La nueva política urbana, gobernanza y gestión multiescalar de las ciudades. La profesora Tomás es profesora de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona, doctora en Estudios Urbanos por la Universidad de Quebec, es miembro del grupo de investigación en la Universidad de Estudios Locales y pertenece también al Consejo Asesor del Programa de Ciudades Globales del CIDOC. Vale. Bueno, buenas tardes ya a todo el mundo. En primer lugar, agradecer a la organización para invitarme a este evento y también a los asistentes pues, para aguantar estoicamente hasta el último momento. Bueno, yo intentaré ser muy breve y la primera diapositiva ya la liquido rápido porque coincide mucho con lo que ha presentado Salvador anteriormente. Vivimos en una sociedad urbana y la tendencia es que vamos hacia una mayor urbanización y esta sociedad se enfrenta a unos retos medioambientales y desigualdades sociales que conducen a lo que la nueva agenda urbana reivindica como el derecho a la ciudad, ¿no? Derecho a poder gozar de unos servicios, de una buena calidad del aire, bueno, este tipo de retos. El tema es que los habitantes no viven en ciudades, pero las ciudades no son entes aislados. Las ciudades forman parte de áreas metropolitanas, de espacios interconectados entre sí. Y de hecho, las áreas metropolitanas agrupan ya a un 41% de la población y generan pues, el 60% del PIB mundial. Entonces, la cuestión aquí es tratar el derecho a la ciudad, pero tratar el derecho a la ciudad con esta visión metropolitana, con esta escala metropolitana, porque si cada ayuntamiento hace su agenda o su plan de manera aislada, pues así no se solucionan unos retos que están interconectados, pues como la contaminación, la movilidad sostenible, etc. Entonces, ¿cuál es la manera o con qué instrumentos podemos afrontar estos retos a una escala metropolitana? Pues depende mucho del modelo de gobernanza que tenemos. ¿Vale? Muy sintéticamente, hay 4 modelos principales según un mayor grado de institucionalización o un menor grado. Es decir, según se implican mayores cambios institucionales, formales, o si al contrario se basan más en estrategias de soft governance, es decir, estrategias de colaboración. Estos 4 modelos, muy sintéticamente, en un extremo hay los que serían los gobiernos metropolitanos, es decir, leyes que se aprueban por los parlamentos que crean un nuevo ámbito de gobierno supramunicipal, ya sea con 2 maneras, porque se fusionan los municipios, estilo, por ejemplo, de las fusiones que se hicieron en los años 50, 60 y 70 en Europa, pero recientemente también en Canadá, por ejemplo, allí se han fusionado las ciudades principales, Toronto, Ottawa, Montreal. Es una estrategia, o la otra estrategia es hacer gobiernos metropolitanos de segundo nivel, es decir, conservar la autonomía de los municipios y tener un gobierno metropolitano que se encarga de las políticas metropolitanas. En el modelo ideal, este gobierno metropolitano tiene competencias exclusivas, tiene un financiamiento y tiene una elección directa de sus representantes, en el modelo ideal. Después, ¿qué pasa? En la mayoría de aglomeraciones lo que predominan son agencias metropolitanas sectoriales, es decir, agencias con una dimensión, un alcance metropolitano, pero que se encargan de un solo servicio, el transporte, los residuos, el agua, y de hecho es el modelo que predomina más en el caso español. La mayoría de aglomeraciones tienen esta fórmula, distintas agencias que además operan en un territorio distinto, en la misma aglomeración, cubren distintos municipios, pues como es el caso de Valencia, de Bilbao o de Sevilla. Otro modelo es que al final no se crea ninguna institución a nivel metropolitano, sino que otro ámbito de gobierno ejerce de facto las competencias, ya sea una provincia o ya sea una región. Por ejemplo, en el caso de Madrid, pues las ejerce la Comunidad de Madrid. No se creó con esta voluntad, pero por cuestiones de dimensión territorial, la Comunidad de Madrid ha acabado ejerciendo el liderazgo metropolitano. No se ha creado ningún gobierno metropolitano, lo hace directamente la CAM. Pues bueno, aquí hay otros ejemplos en Europa también donde sucede que lo hace el condado o la provincia o la ciudad de estado.
Y finalmente, ya con menor, digamos, institucionalización, se trata de la cooperación voluntaria, ya sea porque los municipios se asocian voluntariamente y crean pues, asociaciones de municipios para prestación de un servicio o para pedir fondos europeos, por ejemplo, en el caso de Europa del Este es muy común, que es una forma bastante tradicional, o mediante la planificación estratégica, que se agrupan los municipios junto a otros actores públicos y privados en la línea de la gobernanza. Intentar, ¿qué hacer? Bueno, intentar crear un marco, ¿no? Una visión, lo que hablábamos, un modelo, un consenso. Bueno, al final, ¿qué pasa? Que todas estas fórmulas son muy variables en el territorio y no hay una fórmula ideal. Cada una se tiene que adaptar a la especificidad del contexto, a su historia, a las rivalidades políticas, las escalas que operan en el territorio, etc. Pero digamos que cada modelo tiene sus ventajas e inconvenientes, lo resumiré mucho. En un modelo menor institucionalizado es más flexible, es más consensual, se crea desde abajo, pero claro, también tiene más limitaciones, depende pues, de la voluntad de sus miembros y por lo tanto su capacidad de incidir, de hacer políticas potentes, pues es más limitada. En cambio, cuando creas gobiernos metropolitanos, normalmente pues, tienes más capacidad de hacer algún cambio, de implementar políticas, de ir hacia un modelo, por ejemplo, sostenible, pero bueno, claro, esto también tiene sus limitaciones, tiene costes políticos, tiene problemas en su diseño, en su proceso de elaboración y bueno, también es un sistema más rígido porque a veces cuando se diseña una institución luego ya se queda obsoleta en el tiempo. Las áreas metropolitanas van creciendo y la institución pues, refleja una realidad normalmente más pequeña que la realidad funcional. Al final, en el mundo, bueno, en el estudio en el marco de la OCDE, se remarca que hay muy pocos gobiernos metropolitanos. Al final lo que domina son, en la mayor parte, agencias sectoriales y esto, que se ocupa otro ámbito de gobierno. Entonces, hay 4 elementos clave al final en la gobernanza, y lo hago muy resumido. Esto forma parte de la Red Mundial de Ciudades, Metrópolis, se creó un observatorio metropolitano y encargó una serie de papers. Yo hice el primero, todo lo podéis descargar y está allí, ¿vale? Lo hago ahora muy resumido. Las 4 variables principales al final, los instrumentos que nos pueden decir si se pueden afrontar los retos o no, son las competencias, el financiamiento, la representación democrática y la participación y las relaciones con otros ámbitos, las relaciones multinivel o multiescalares. Competencias. ¿Qué nos encontramos en los pocos ejemplos metropolitanos que tenemos? Que al final las áreas metropolitanas, los gobiernos, se encargan más de las hard policies que las soft policies. ¿Qué quiere decir? Que al final se ocupan más de las políticas relacionadas con lo físico, con el territorio, los residuos, el agua, la planificación, el urbanismo, y no tanto con la cohesión social, la cultura. Esto es lo que domina. Aunque recientemente los nuevos gobiernos, por ejemplo en Barcelona, en Inglaterra, empiezan a ocuparse también de cohesión social. Pero lo que ha dominado siempre ha sido más la piedra, ¿no? El territorio. Y en general lo que encontramos es que al final estos gobiernos metropolitanos tienen muy pocas competencias, o sea, no son exclusivas sus competencias, en la mayoría de casos son compartidas. Y entonces siempre hay la rivalidad con los ayuntamientos. A veces se duplican las competencias y tienes agendas de desarrollo económico y social en los ayuntamientos y también a escala metropolitana. Entonces a veces hay duplicidad, ¿no? de las políticas al final. Y que sean vinculantes, que no sea un plan de buen deseo, sino que tengan unas consecuencias, que realmente este plan se tenga que implementar, que sea vinculante. Este también es un reto. Cuestión de financiamiento, ya se ha hablado, normalmente escasean los recursos, no tienen autonomía fiscal, normalmente vienen de transferencias de los gobiernos. Entonces tienen muy limitadas sus capacidades, tienen muy poca capacidad impositiva los gobiernos metropolitanos que existen. Y otro tema fundamental es la solidaridad fiscal a escala metropolitana. Como funcionan la mayoría de gobiernos metropolitanos, y por ejemplo el de Barcelona es un ejemplo, la aportación que hacen los municipios, luego la recuperan en contrapartida como una inversión en su municipio, pero no se redistribuye a escala metropolitana.
No el ayuntamiento que tiene más ingresos, una renta per cápita más elevada, no redistribuye al conjunto de municipios. Este también es un reto porque normalmente en las áreas metropolitanas existen muchas desigualdades. El reto de la representación democrática. La mayoría de gobiernos son de elección indirecta, pero en los casos que hay elección directa hay muy poca participación. El año pasado en Manchester, Liverpool fueron las primeras elecciones alcalde metropolitano. 29% de participación, 26% de participación. No hay una euforia, digamos, para ir a votar. En general, y en todos niveles de política, pero en la escala metropolitana tampoco. Entonces, se tiene que pensar de qué manera se puede hacer participar la gente a escala metropolitana. A lo mejor el voto no es la fórmula ideal, no lo sé. A lo mejor con las nuevas tecnologías, bueno, alguna fórmula se tendrá que idear para que la gente participe a una escala metropolitana, porque el instrumento tradicional que es el voto, con todas las experiencias que hay en Europa, que hay muy pocos ejemplos de gobiernos metropolitanos de elección directa, Stuttgart, Hannover, Londres, Manchester y Liverpool, la participación es muy baja. Bueno, se tiene que ver cómo fomentar esta participación. Y finalmente, las relaciones multinivel son claves. No solo las áreas metropolitanas, cómo se relacionan entre ellas. Y a modo de ejemplo, tenemos todas las redes de ciudades, como Metrópolis, la UCLG y recientemente la European Metropolitan Authorities, que es una iniciativa de la área metropolitana de Barcelona, que reúne cada año desde el 2015 los representantes de las principales áreas metropolitanas europeas, que se reúnen y hacen unos manifiestos para presionar a la Unión Europea. Presionar para que las áreas metropolitanas sean reconocidas en las instancias de representación europea, para que puedan participar en el diseño de los fondos europeos y no solo recibir los fondos, sino tener un papel también importante en su elaboración. Por ahora son receptores, son pasivos, quieren tener un rol más activo. Bueno, pues las áreas metropolitanas buscan esta alianza entre ellas, pero también con el sector privado. Y hemos hablado ya de Smart Cities, cuando tienes que lidiar con las grandes multinacionales, IBM, etcétera, pues bueno, no es lo mismo el Ayuntamiento de Barcelona que el Ayuntamiento de Sant Boi, que es un municipio más pequeño que está al lado de Barcelona. Pues aquí también los ayuntamientos, las áreas metropolitanas tienen que hacer pues, capacidad de colaborar, de cooperar para hacer frente también a otros actores que son más poderosos, digamos, que los propios ayuntamientos. Y finalmente la relación también con los ámbitos de gobierno superior, ya sea en la región, comunidad autónoma en el caso español o con el Estado en otros países. Bueno, ¿cómo se relacionan? ¿Cómo se reconocen políticamente las áreas metropolitanas? ¿Tienen algún tipo de reconocimiento? ¿No? ¿Cómo se hace esta relación? ¿Hay un foro? ¿Hay algún tipo de encuentro? ¿Hay algún tipo de responsabilidad por parte del Estado? En fin, este es un reto clave también, de relaciones horizontales y verticales. Y ya para terminar, pues solo decir que estamos hacia una sociedad urbana y que al final el reto es el derecho a la ciudad, pero el derecho a la ciudad metropolitana, no solo el derecho a la ciudad. Y en este sentido, la nueva agenda urbana tiene que incorporar esta escala metropolitana. Y por ello quería felicitar a la Agenda Urbana de Andalucía porque incorpora esta dimensión metropolitana. Y esto es innovador porque en la mayoría de casos no se hace. Por lo tanto, incorporar esta dimensión metropolitana. Y al final estamos hablando, la gobernanza metropolitana, de dos tipos de legitimidad. La legitimidad que te va por la representación, lo que es el input legitimacy, es decir, la legitimidad que te da tener unos representantes que la gente participe y al final que te reconozcan también como ámbito de gobierno, y la legitimidad por rendimiento, el output, los servicios que tú puedes dar, las políticas. Los ciudadanos realmente te valoran como ámbito de gobierno porque eres capaz de solucionar unos problemas y dar una respuesta a tus problemas. Pero de esto depende las competencias que tienes y el financiamiento, y si tienes los recursos adecuados. Así que finalmente se trata de dos cosas: de conseguir esta visión metropolitana compartida, es decir, que todos los ayuntamientos y los actores a escala metropolitana se pongan de acuerdo y sueñen o deseen compartir esta visión, pero también implicar los estados y con los estados den esta prioridad a la escala metropolitana y den los instrumentos necesarios pues, para afrontar los retos. Y ya está, esto estaría. Adiós.
Gracias a la profesora Tomás. Para cerrar la mesa, tiene la palabra Lorenzo Vidal, que hablará sobre los retos para la economía urbana en el horizonte 2030. El señor Vidal es investigador en economía urbana en el programa de ciudades globales del CIDOB, colaborador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, es máster en economía internacional y desarrollo por la Universidad Complutense y en unos días leerá su tesis doctoral en la Unidad de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona. Deseándole mucha suerte para la defensa de su tesis, le cedemos la palabra al profesor, al señor Vidal. Vale, bueno, muchas gracias por la invitación. Para empezar, pensando en el futuro de la economía urbana, quizá primero habría que tomar un poco de perspectiva histórica. En su libro bastante reciente, La nueva cuestión urbana, el teórico inglés Andy Merrifield sugiere partir de lo que ya se podría denominar la vieja cuestión urbana, planteada por Manuel Castells, ¿no?, a principios de los años 70. Castells situaba al urbano dentro de la economía primordialmente como la unidad espacial donde se aseguraba la reproducción social de la fuerza de trabajo, ¿no? Eso es, donde la población residía y donde también se concentraban las infraestructuras de lo que él denominó de consumo colectivo, pues sean las escuelas, hospitales, transporte público, vivienda pública, poniéndolo de forma muy simplificada, donde la gente vivía para después ir a trabajar a las fábricas y a otros lugares de trabajo de una economía con aún un importante componente nacional y importantes transferencias de recursos a partir de un Estado nacional de bienestar, entre comillas, ¿no? Claro, ¿qué pasa? En los años 70, las transformaciones económicas y crisis fiscales, pues, que ya conocemos, ponen en cuestión esta conceptualización. Estos procesos sacan a relucir el importante rol de lo urbano, no solo para la reproducción social de la fuerza de trabajo, sino para la acumulación del capital en su conjunto, como espacio estratégico para la inversión rentable, sobre todo en el ámbito inmobiliario financiero. En definitiva, con la reducción de la capacidad del Estado nacional de controlar los flujos monetarios multinacionales, las autoridades municipales van pasando de dedicarse principalmente a gestionar y proveer de forma local, ¿no?, servicios, equipamientos para las poblaciones urbanas, a tener que empezar a buscarse la vida también en cuanto a la atracción de inversiones, que son cada vez más la prerrogativa de un capital transnacional y móvil. Se pasa así, en palabras del teórico y geógrafo David Harvey, de la gestión al empresarialismo urbano o el urbanismo emprendedor. Entonces, la gobernanza urbana se focaliza cada vez más en la atracción de inversiones privadas y también intenta atraer las denominadas clases creativas. Así se empieza a desarrollar la competencia interurbana para atraer a estos actores en pos de fomentar el desarrollo económico local. Se empiezan a forjar cosas que ya nos suenan más, las marcas ciudad, para vender a la ciudad más fácilmente. Se desregula el mercado inmobiliario y el suelo para atraer las inversiones financieras. Se apuesta por los macroeventos, las expos, olimpiadas, para visibilizar y situar a la ciudad en el tablero internacional. Claro, estas estrategias y transformaciones son un empuje económico para algunas ciudades principales, pero genera un desarrollo más desigual entre ciudades y entre las ganadoras y las perdedoras de esta competitividad. Incluso las recetas supuestamente ganadoras, en retrospectiva, pues son cuestionables o se pueden problematizar. En primer lugar, la competencia interurbana genera a menudo una carrera a la baja en cuanto a condiciones fiscales y regulaciones, ¿no?, para generar un ambiente business friendly, pero hostil socialmente. Las marcas ciudad homogeneizan la inherente diversidad urbana y pueden encasillar una ciudad en un nicho de la división global del trabajo, lo que también incrementa su dependencia hacia uno o pocos sectores. La sobreespecialización y el monocultivo de una actividad también tiene importantes externalidades negativas,
Véase el sobreturismo en Barcelona, ¿no? Los megaeventos, por su parte, son apuestas arriesgadas que a veces funcionan, pero a menudo no dan los frutos esperados, dejando atrás deuda pública y transformaciones urbanas altamente especulativas. La creciente centralidad en las estrategias de desarrollo económico del lazo inmobiliario financiero y su carácter rentista también es problemática. Véase actualmente la inflación de los precios de los alquileres, en que los inquilinos tienen que dedicar un porcentaje mayor de sus salarios a las rentas inmobiliarias, lo que detrae de su capacidad de consumir otros bienes y servicios locales, y esto merma la demanda interna efectiva en la ciudad. Y anteriormente, como ya sabemos, pues la vía hipotecada a la vivienda que infló la deuda privada y comportó un riesgo sistémico que ya todos conocemos. De hecho, la última crisis económica ya fue un aviso de las contradicciones y problemáticas del modelo urbano imperante. Incluso Richard Florida, que es un teórico referente de estas estrategias, sobre todo en cuanto al tema de la atracción de talento y las clases creativas, en su último libro concede que estas recetas en realidad han dado paso a nuevas formas de crisis urbana, centradas sobre todo en los problemas de gentrificación, desplazamiento, las dificultades de acceso a la vivienda y los desahucios. Bueno, ya está puesta la presentación. Bueno, ante estas breves e incompletas reflexiones, ¿hacia dónde mirar, no? No se puede volver a los 70, obviamente. La economía global ha cambiado demasiado y no es deseable tampoco por los límites ecológicos que ya han sido mencionados. Lo que sí que podemos intentar recuperar y reconstituir es la importancia de lo urbano como espacio de consumo colectivo, lugar de infraestructuras comunes y de encuentro que sostienen la vida de la mayor parte de la población, ¿no? Por repriorizar una visión amplia de lo que sería un buen vivir urbano, que no esté tan estrechamente vinculado a los imperativos del crecimiento exponencial en unos límites ecológicos claros. Pues en este sentido solo iba a dar algunos elementos a considerar. Uno sería empezar a tener otros referentes, otros imaginarios y otras prioridades. Quizás el momento de volver a centrarse en lo que algunos economistas llaman la economía fundacional de la ciudad, que es la provisión de bienes y servicios necesarios para sostener el bienestar de la población a largo plazo y los lazos económicos fundamentales que unen la ciudad con el territorio. Estamos hablando de sectores básicos de vivienda, alimentación, educación, salud, servicios sociales, suministros básicos de energía y agua, infraestructura básica, etc., ¿no? Muchas de las ciudades que tienen el ranking más alto en cuanto a su competitividad global puntúan muy bajo en estos criterios fundamentales. Quizá haya que transitar pues, del imaginario de una ciudad competitiva ante una ciudad enraizada y bien fundamentada, lo que algunos economistas llaman the grounded city en inglés, pues centrada en mantener a medio y largo plazo la infraestructura socioeconómica de cohesión social de una ciudad. Esto conlleva pues, adoptar un escepticismo sano hacia pues, los macroeventos, la nueva arquitectura icónica y los grandes pelotazos inmobiliarios, la centralidad de lo espectacular y el espectáculo, y revalorizar conceptos que se han dejado de lado pero que son más sustantivos, como la diversificación económica y la resiliencia, sin perder de vista la escala humana y lo comunitario y lo barrial como vertebradores socioeconómicos de lo urbano. Y esto también implica pues, centrarse en los problemas urbanos concretos y sus soluciones, ¿no? Para poner un ejemplo, el encarecimiento de la vivienda en ciudades de Madrid y Barcelona no se va a solucionar subiendo posiciones en el ranking de ciudades o simplemente con más crecimiento económico y una esperanza vaga de que los ingresos acaben filtrándose hacia el resto de la población, el famoso trickle-down economics, que ya está un poco desprestigiado, sino
que se soluciona con cambios en la forma de que se provee vivienda en estas ciudades. También implica dejar de pensar en la ciudad desde una óptica puramente postindustrial, dedicada exclusivamente al sector servicios, sino también pensar en procesos de reindustrialización y de reintroducción de la manufactura, desde la artesanía tradicional pues, hasta la última tecnología 3D, ¿no? Y también la importancia de los lazos con el sector primario del entorno. Vale, ¿quién puede llevar esto a cabo? Yo creo que quizás es el momento de un renovado protagonismo público, después de varias décadas en que la iniciativa ha sido casi todo puesta del lado del sector privado, y lo público entendido más allá de lo estatal, sino que también contemple institucionalidades público-cooperativas o público-comunitarias y de innovación social. Y esto debe ser una palanca para las transiciones ecológicas y económicas necesarias, que se podría empezar con la contratación pública estratégicamente, con nuevos criterios, pasando por la gestión directa de recursos urbanos esenciales como las remunicipalizaciones que están al alza, tanto del agua como la energía, incluso incluiría la vivienda, como ha sido mencionado antes. Asimismo, es importante una regulación pública para restringir el rentismo inmobiliario y así liberar las fuerzas productivas de la sociedad urbana local. Como ya he mencionado antes, con los alquileres para fomentar un consumo local ampliado y no una concentración del ingreso. Y por otro lado, para que pequeños comercios, trabajadores autónomos, etcétera, puedan pagarse el alquiler de locales comerciales, de talleres, de coworkings, etcétera. En definitiva, para que se pueda asentar en el tejido urbano proyectos de experimentación y de innovación productiva. Igualmente importantes son las herramientas para activar el patrimonio y los activos de la ciudad que están en desuso, como por ejemplo las multas a los propietarios que mantienen sus propiedades vacías y sin uso. Y bueno, esto ya ha sido mencionado, ¿no? Todo esto no sería posible si no se mitiga el ímpetu dañino de la competencia neomercantilista interurbana, ¿no? Y en su lugar se fomenta la cooperación y la complementariedad. Esto implica no pensar en las ciudades como unidades autónomas que compiten entre sí en un mercado mundial, sino cómo rearticular las diferentes escalas de lo urbano. Como ya ha mencionado Mariona, lo urbano no es lo meramente local, sino que hay varias escalas, empezando por el metropolitano, y empezar en estrategias de desarrollo económico consensuadas a un nivel supralocal. Y finalmente, las redes de ciudades también pueden ser otro mecanismo que opere a nivel internacional ante actores económicos que se mueven en un plano global, como por ejemplo la cooperación entre ciudades para consensuar unas regulaciones similares a plataformas digitales como Airbnb, Uber, etcétera, que se mueven en este plano internacional. Pues nada, para concluir, para mí los retos de la economía urbana de los próximos años implican, uno, un cambio de prioridades en cuanto a los sectores económicos que requieren especial atención, un renovado rol de lo público, entendido de forma amplia, más allá de lo estatal, y finalmente una rearticulación de la gobernanza en clave de complementariedad y cooperación a través de las diferentes escalas de lo urbano. Gracias. Bien, pues muchas gracias a los profesor Natera, a la profesora Tomás, al señor Vidal, por su participación en la jornada y por el esfuerzo de síntesis que han hecho en sus respectivas ponencias. Gracias, por supuesto, a todos ustedes por haber aguantado estoicamente hasta esta hora. Espero que la jornada haya resultado de su interés. La hemos cuidado con todo el mimo y todo el cariño. Y nada, ojalá nos puedan ayudar a hacer realidad y a echar a andar la agenda urbana
que acaba de aprobarse. Y muchísimas gracias y buen viaje a los que tengan que partir de Córdoba.